Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos y bienvenidos a otro programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a través de Católica Radio y a todos los que ven o escuchan este programa por cualquiera de las retransmisiones de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y por supuesto el director del Observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo episodio. Buenos días, Jennifer. Buenos días a la invitada, doctora Glorimar Rosado. Un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes y con la audiencia. Quiero comenzar con un agradecimiento, ¿verdad? Agradeciendo a los retirados que completaron nuestra encuesta sobre la situación de las personas retiradas en Puerto Rico. También a las organizaciones que nos colaboraron, las organizaciones de retirados, que, ¿verdad? Hemos logrado un muestreo de más de 1,600 personas, lo cual es bien inusual en Puerto Rico, sobre todo cuando estamos hablando de una encuesta que se hizo a través del internet, ¿verdad? Que hoy día pues muchas personas no llenan este tipo de instrumentos por temor a que les roben la identidad y demás. Hoy comenzamos, ¿verdad?, una serie de programas donde incorporamos a los estudiantes y donde incorporamos a los egresados del Colegio de Ciencias de la Conducta y Ciencias de la Comunidad. Así que hemos buscado un listado, ¿verdad?, de las disertaciones y de los trabajos, ¿verdad?, no solo para graduarte, sino trabajos que se han hecho en cursos que nos parecieron interesantes. Así que comenzamos con, ¿verdad?, una discusión, un diálogo sobre la disertación de la doctora Glorimar Rosado, a quien tendremos, ¿verdad?, y con quien hablaremos sobre su tema. Así es, doctor, pues le damos la más cordial bienvenida a la doctora Glorimar, bienvenida a este espacio, un gusto tenerla aquí. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Y bueno, para quienes no conocen a nuestra invitada, el doctor nos podría brindar alguna información de quién es nuestra invitada. Sí, para mí es un placer, ¿verdad?, presentar a una colega y estudiante del Colegio de Ciencias de la Conducta cuando yo era decano. Así que Glorimar, ¿verdad?, tiene una carrera de bastantes años en la Pontificia y la consideramos, ¿verdad?, como es una colega. Así que la doctora Glorimar Rosado posee un bachillerato en psicología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ponce. Cuando culmina sus estudios subgraduados, decide comenzar una carrera graduada y completa una maestría en trabajo social de la Escuela Beatriz Lasalle de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. A lo largo de los años se ha caracterizado por su interés en diversificar su conocimiento como trabajadora social y se embarca en una larga aventura de proseguir estudios graduados, ahora primero hacia una maestría en administración de empresas que culminó en el año 2011 y después hacia el doctorado en psicología. Actualmente, ¿verdad?, sigue impartiendo cátedra en nuestro Departamento de Trabajo Social y a lo largo de su carrera se ha caracterizado por servir a poblaciones que han sido desventajadas por los sistemas tradicionales de salud, que es un tema del cual tuvimos toda una serie de encuentros en la Pontificia Universidad Católica en las pasadas semanas. Ha servido como voluntaria en organizaciones sin fines de lucro como Iniciativa Comunitaria, Proyecto Somos y otras organizaciones afines al quehacer comunitario. En estas organizaciones ha provisto servicios a la población de personas sin hogar, personas con uso problemático de sustancias y familias afectadas por desastres naturales, así como jóvenes de comunidades en desventaja. Bienvenida una vez más, Glorimar. Gracias por la oportunidad y la invitación. Me siento muy, muy honrada. Claro que sí. Pues contarle un poco a la audiencia sobre el tema que estaremos abordando el día de hoy. Y recordarles un poco que durante varios programas nosotros hemos tocado el tema de estas implicaciones que trajo como tal el COVID-19
de manera general, ¿no? Tanto para la educación como para el trabajo, para el bienestar de las personas, para la salud emocional, para la salud física. Y pues en este espacio, en el día de hoy, también estaremos hablando de ello, pero principalmente en adultos quienes recibieron en ese entonces tratamiento psicoterapéutico, un tema que no habíamos abordado en este espacio desde el observatorio y por supuesto que es muy relevante para la sociedad, porque hablamos del bienestar y hablamos entonces de ese aspecto mental, de la salud. Y entonces, pues para eso tenemos una experta el día de hoy, así que le invito a la doctora Glorimel que nos cuente cuál fue el objetivo como tal de este estudio para conocer quizás o indagar esa sintomatología o esas implicaciones que trajo para la salud mental el COVID-19. Yo, para comenzar el tema, el objetivo principal fue precisamente poder analizar esas implicaciones emocionales y psicosomáticas de aquellas personas que estaban recibiendo un tratamiento, como muy bien menciona, psicoterapéutico. Yo recuerdo, siempre hago esta anécdota, recuerdo que yo hice un internado, yo le llamo pandémico. Cuando a mí me tocó comenzar el internado, lo comencé en agosto del 2020 y recuerdo que algo que yo observaba en los diferentes participantes que yo estaba atendiendo, precisamente era que no había un historial previo y que estábamos en proceso de en plena pandemia, porque estábamos en pleno lockdown o cierre. Claro, claro. Entonces, ahí fue que surgió mi interés. Mi interés porque yo podía ver y observar en los participantes esa mezcla de lo emocional con la presencia también de sintomatología, física. Así que ahí es que surge la inquietud y ahí es que yo decido, en esto yo voy a dedicar mi tema de investigación. Aparte de que había una necesidad porque como profesionales no había unas guías, no había unas pautas, según había falta de información relacionado a lo que fue el COVID y a sus implicaciones, su transmisión. De igual forma había un desconocimiento para las personas que teníamos que salir a trabajar y a enfrentar esa nueva realidad que trajo el COVID a nivel social. O sea, que en cierta medida tú pudiste haber sido participante de tu propio estudio. Así mismo. Sí, porque la realidad es que algo interesante de la pandemia es que no había distinción de edad, ni de sexo, ni de género, ni de clase social. Uh-huh. Fue algo que fue a nivel mundial. Así que fue una experiencia, que nos afectó a todos y todas de alguna forma. Uh-huh. Unos más significativos que otros. Exacto. Sí, y que tiene unos efectos porque, por ejemplo, hemos visto en los foros que hemos traído de la salud, tuvimos a la doctora Ada Quercado también aquí hablándonos de cómo le fue a la clínica en aquel tiempo, nuestra clínica de servicios a la comunidad. Y vamos, las personas dejan de atender condiciones incluso físicas, ¿verdad? Dejo de ir a atenderme la diabetes, dejo de ir a hacer mis laboratorios, pospongo tales y cuales citas porque tengo miedo al contagio, sobre todo en las etapas primeras, en el pico de la pandemia, cuando no sabíamos claramente cómo es que se contagiaba. Así que todo el mundo se acordará que uno iba a hacer compra con guantes, con mascarilla, con face shield. Uno se iba a descontaminar todos los víveres que compraba porque no sabíamos cómo se contagiaba, ¿verdad? Definitivamente, y de hecho uno de los hallazgos, ¿verdad? De la investigación, retomando lo que dice el doctor Vera, es precisamente que el uso de guantes, mascarillas y todo este protocolo, mucho más allá de darle a las personas una tranquilidad sobre me estoy protegiendo, lo que hacía era un efecto de aumentar el malestar y la ansiedad, porque entonces comenzaba el cuestionamiento, ¿me habré protegido lo suficiente? ¿Habré hecho e implementado las medidas de seguridad o los protocolos necesarios para no contagiar a mi familia?
para no contagiar a mis hijos en ocasiones cuando habían hijos en la casa. Inclusive hasta habían, ¿verdad?, situaciones familiares que tenían a cargo familiares o abuelos con condiciones inmunocomprometidas. Así que el nivel de angustia, de malestar y ansiedad aumentaba con el uso de, ¿verdad?, de los protocolos de seguridad. Sí, fíjate, es interesantísimo. Pero sí, o sea, uno se vestía como un astronauta para hacer cualquier gestión en la calle, que uno evitaba a toda costa, ¿verdad? Uno planificaba cada viaje, cada salida, porque en cada viaje o cada salida o podía morir yo o podía traer la muerte a mi seno familiar, ¿verdad? Es verdad, y cuando uno habla de esto pareciera ser que ocurrió hace mucho tiempo, y esto fueron hace los 2 años anteriores, a 2 años atrás, y recordar un poco que las rutinas se volvieron más estresantes, porque como bien decía el doctor, salir a hacer esa compra y llegar a desinfectar todo lo que uno compraba, pues hacía como tal esa rutina mucho más larga, más tiempo, y con el temor a que lo habré hecho bien también. Y si algunos productos como los vegetales, por ejemplo, también se volvieron como uno le tenía miedo, ¿no? Porque decía, bueno, pero si la gente, todo el mundo lo tocó, pero no le puedo echar desinfectante, si solo lo lavo con agua, pues será que le quito las bacterias. Yo creo que ahí exacerbó para mí, y usted me contará, como mucha, adicional a la ansiedad, muchos rasgos obsesivos compulsivos, y de ahí mucha gente, yo creo que o no retornó atrás a bajarle los niveles de obsesión, porque mucha gente se obsesionó de que tengo que limpiar, tengo que ordenar, y a cuántos más esa situación, ya una persona con un diagnóstico como haya exacerbado más. Y me llama la atención, y quisiera como que nos contara y nos hiciera un poquito más de hincapié en las personas que entrevistaste. Son personas que por primera vez dices que acudieron a terapia. Exactamente. Sí. Y la terapia fue principalmente por la situación del COVID. O sea, no era porque en ocasiones anteriores hubiesen asistido, sino la causa principal era la situación del COVID-19. Exacto. Algo muy interesante, parte de, ¿verdad?, de los criterios de inclusión, era que aparte de que debían ser personas mayores de edad, uno de los criterios era que debían haber comenzado un proceso psicoterapéutico sin tener una prueba positiva a COVID-19. Ya. Por la razón para poder, ¿verdad?, y dejándome llevar por la revisión de literatura, sustentar y poder diferenciar, porque conocemos que el COVID-19 trae unos síntomas que principalmente son físicos. Entonces, para poder hacer esa diferenciación de que lo que está experimentando la persona a nivel fisiológico y emocional no es vinculado a la condición del COVID-19, uno de los criterios era que estas personas no debían tener ni historial previo de recibir servicios de salud mental, ni tampoco haber tenido una prueba positiva al comenzar su proceso psicoterapéutico. Precisamente para poder, ¿verdad?, mirar esa realidad de que como, ¿verdad?, los participantes comenzaron a experimentar una serie de síntomas a nivel emocional y a nivel físico. Muchos se alejaron dentro del hogar, coexistiendo, ¿verdad?, o conviviendo dentro del hogar, se alejaron, se aislaban, no hablaban con nadie del hogar, y comenzaron a sentir palpitaciones de la nada, dolores estomacales, mucha fatiga, que es como cansancio, ¿verdad?, extremo, o experimentar básicamente todos los síntomas. Entonces, es interesante porque al conceptualizar todos esa sintomatología fue una señal de alerta. Y algo positivo fue que decidieron buscar ayuda. Inicialmente esa ayuda principal fue estudios médicos. Entonces es típico de las enfermedades psicosomáticas que cuando tú realizas un examen médico físico, todo sale bien. Entonces, automáticamente y reconociendo, ¿verdad?, de que los profesionales los médicos
tienen conocimiento, pues entonces a lo mejor había un referido. Y entonces ahí comenzaba el proceso, ¿verdad?, psicoterapéutico, psicológico, clínico, para poder entonces manejar ambas cosas que estaban coexistiendo. Sí, que veo, ¿verdad? Para recapitular tus objetivos, primero es conocer la experiencia durante la pandemia del COVID-19 de esta población, ¿verdad? O de esta muestra que tomaste. Analizar las implicaciones emocionales experimentadas durante la pandemia por este grupo. Y bien interesante entonces analizar las implicaciones psicosomáticas emergentes durante la pandemia. Y yo creo que hay todos desarrollamos algo con referente a eso. Es interesante que en el estudio de nosotros de los trabajadores, más bien en la revisión de literatura, encontramos este tema de la dificultad de desconectarme del trabajo. Porque a veces quizás, ¿verdad? Tú nos hablas del cansancio, pero quizás ese cansancio está dado, como yo he dicho, válgame Dios, como 10 veces en este programa, de que nuestros hogares se convirtieron en centros de trabajo y se convirtieron en escuelas y se convirtieron en centros de cuidado. Así mismo. Y eso hasta de decirlo es agotador. Yo me canso hasta de decirlo, ¿verdad? Porque decir, mira, o sea, yo tengo mezclados todos los aspectos de mi vida. Todos. Tengo mezclados todos los aspectos de mi vida. Y entonces simplemente, entonces añádele que a veces no hay ocio, no hay actividades de ocio. A veces las familias deciden comer fuera para aliviar la carga y para esparcirse también. Pues eso no se daba. No se daba porque no era una posibilidad. Sí, entonces él era la olla de presión perfecta y entonces no es de extrañar el desarrollo de patologías, ¿verdad? Y la exacerbación de síntomas de los que ya traían, que no son parte de tu muestra, ¿verdad? Pero sí, la doctora Quercado nos habló de esa exacerbación de síntomas de personas que tenían quizás unas condiciones leves, psicológicas y que se agravaron por todos estos fenómenos relacionados a la pandemia. Pero sí vimos mucho ese tema de el problema de la desconexión y como tú traerás ahorita también los problemas de sueño. Sí. Porque a mí me parece que una cosa va con la otra, ¿verdad? De que uno se queda pegado, ¿verdad? A mí personalmente me pasó. Los cambios más trascendentales relacionados, ¿verdad?, principalmente a lo que fue la vida laboral, ¿verdad?, en la pandemia, ¿verdad?, se estipuló como un estresor adicional, porque definitivamente al no existir una rutina, por llamarlo Claro. de alguna forma, fue un reto poder diferenciar, y así lo establece, ¿verdad?, la revisión de literatura, fue un reto poder diferenciar el tiempo laboral del tiempo familiar, porque no había esa transición. El yo salir de mi casa, montarme en mi carro, llegar a mi trabajo y regresar, me hace transicionar de un ambiente al otro. Pero al hogar haberse convertido en todo eso y más, no habían esos espacios de poder diferenciar donde yo termino o me desconecto y donde entonces comienza mi tiempo libre. Y al haber existido, como muy bien dice el doctor, pues unas restricciones de movilidad, ¿verdad? Una cuarentena que fue impuesta, pues entonces limitaba la interacción social, ¿verdad? Que no, definitivamente fue un estresor adicional y se asoció con estrés, tensión, angustia, frustración, y definitivamente en muchas ocasiones habían realidades de que no habían los recursos tecnológicos para poder también facilitar el que de forma inmediata, porque el proceso de transición, ¿verdad? Y yo mirándolo un poco desde el modelo teórico, ¿verdad?, que se utilizó, que utilicé en la investigación, es precisamente eso, es un desequilibrio entre la demanda del ambiente y los recursos que la persona posee.
Es por ahí hay una película que era La tormenta perfecta, Claro, ¿verdad? Es el claro. escenario perfecto para entonces empezar a despertar todo este malestar y toda esta angustia. Sí, definitivamente. Sí, lo entiendo perfectamente y fueron tiempos bien complicados, ¿no? Uno lo mira ahora. Mira, todos recordaremos, las rutinas nos dan certidumbre, ¿verdad? Entonces, fíjate que el COVID trae una incertidumbre y te Ujú. hace pensar en tu mortalidad y en muchísimas cosas. Pero a eso le añades la incertidumbre que te crea el no tener unas rutinas. Yo me acuerdo cuando ya se van flexibilizando un poquito las cosas, el primer hilito de luz que nosotros vimos, cuando la exgobernadora señalaba que se permitía el que la gente caminara o trotara por su urbanización bajo ciertos parámetros, Ajá. ¿verdad? Un poco para que las personas fueran volviendo a su rutina y previniendo enfermedades y conservando su salud. Pero vamos a acordarnos de eso, ¿verdad? Que ni siquiera podías salir a dar una vuelta por tu urbanización para ver sol, para ver alguna persona aunque sea de lejos, para ver naturaleza, Ujú. ¿verdad? Y eso pues no tiene que haber afectado de alguna forma. Sí, definitivamente. Y yo creo que una ¿verdad? Del concepto que era consistente en la narrativa era el miedo. ¿Verdad? Todo lo que hacíamos estaba alrededor del miedo que yo podía experimentar por lo que significaba el COVID, que era, como usted muy bien menciona, pues esa posibilidad de morir o perder a algún familiar. Así que sí, definitivamente trajo muchas implicaciones, especialmente en la toma de decisiones de las personas y en el estilo de vida, entiéndase, la rutina. Cambió la rutina total de las personas. Pues magnífico, doctora. Vamos entonces a una pausa y ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio, bajo la lupa, acciones con propuestas. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio, hoy hablando con la doctora Glorimel Rosado Ortiz sobre las implicaciones emocionales y psicosomáticas que trajo el COVID-19 para muchas personas durante este tiempo. Doctor Vera, ¿le gustaría dar alguna aportación en este segmento? Sí, yo creo que para darle seguimiento al hilo conductor que traíamos, pues le debemos pedir a la doctora primero que nos hable del método utilizado, ¿verdad? De cómo se extrajo esta información de los participantes y luego entonces empezar a hablar de tus resultados, ¿verdad? De qué hallaste en el estudio. Claro que sí. Pues esta disertación la realicé desde una metodología cualitativa de corte fenomenológico, porque lo que estábamos buscando era precisamente conocer la experiencia en un momento en particular, ¿verdad? Que en este caso está relacionado a la pandemia. Y la forma en cómo recopilamos esa información fue a través de entrevistas semiestructuradas. Esta entrevista fue, ¿verdad?, desarrollada por la investigadora, sustentándola, ¿verdad?, en lo que fue la revisión de literatura y los objetivos y dimensiones que buscaba principalmente, ¿verdad?, la investigación. Y tuvimos la oportunidad de poder entrevistar, ¿verdad?, a 7 sujetos entre diferentes, ¿verdad?, edades, mayores de edad. Y de verdad que la experiencia fue bien enriquecedora por la, ¿verdad?, por la disposición y el compromiso que mostraron hacia el proceso, ¿verdad?, esta apertura. Así que parte de los resultados más significativos en cuanto a la dimensión o al objetivo de poder analizar un poco la experiencia de la pandemia fue una que se conceptualizó como una difícil, estresante, donde definitivamente hubo una transformación principalmente, como mencioné, en lo que fue el bienestar de las personas, la rutina diaria, su toma de decisiones. No había posibilidad de planificación. Así que sí, existía mucha incertidumbre. Así que alteró las rutinas de las personas las alteró. Como ya mencioné, las medidas de protección, mucho más allá de que sí me sentía seguro en una parte, también generaron mucho malestar por el temor de que lo habré hecho bien.
lo que fue la relación en cuanto a la experiencia de la pandemia, la relación de la familia, ¿verdad? Las relaciones en familiares, surgió muchos conflictos. Inclusive decían, discutíamos por bobería, porque estaban coexistiendo en un mismo espacio todo el tiempo. Ahí sí nos permite, y por favor Sí. no me vayas a perder el hilo, ¿no? Porque es increíble. No. Es el tema que también hemos traído, ¿no? Nosotros aquí con la doctora Catherine Oliver trajimos un programa sobre la otra pandemia, le llamábamos, ¿no? Que era la violencia familiar. Ujú. Y es que volvemos, ¿no? Nosotros, dentro de la rutina, nosotros quizás no estábamos acostumbrados a compartir el mismo espacio todo el tiempo. Exacto. Así que nuestra habilidad de negociar cosas, pues quizás era, o disposición de negociar asuntos familiares, se limitaba a veces a par de horas al día. Exacto. Pero ahora tenías todos los miembros de la familia compartiendo los mismos espacios Los todo mismos el recursos tiempo. también. Todo el tiempo. Ujú. Y quizás los mismos recursos, ¿no? El computador, no sé cuántas personas tenían Claro. equipos electrónicos para tanta gente, ¿no? En el caso de las familias un poco más grandes, y en el balance la dificultad de balance, ¿no? Que hubo entre el trabajo y todo lo demás que implicaba la familia, que fue algo también dentro de los resultados que teníamos o los hallazgos que tuvimos nosotros en la investigación sobre el trabajo y el COVID-19. Muy difícil, principalmente para las mujeres, y esa necesidad de encontrar un respiro, en que los niños volvieran en ese entonces al ámbito educativo nuevamente, para ellas poder tener más tiempo para trabajar, ¿no? Que fueron también poblaciones, y entiendo que en tu muestra las participantes mayormente fueron mujeres. Sí, eso es así. Y ¿verdad? Una de las áreas que se menciona precisamente fue eso. Se convirtieron en maestras, Ujú. se convirtieron, ¿verdad? Aparte de tener sus trabajos, Claro. fueron maestras de sus hijos, entonces no había ese tiempo, como muy bien mencionas, para ellas. Así que sí, ¿verdad? La convivencia intrafamiliar fue conflictiva, precisamente por la escasez de recursos, por la escasez de espacios, por la limitación también de no tener de afuera otros recursos de apoyo. Porque entonces Es se verdad. mantenían todos juntos, o sea, era el mismo grupo de personas todo el tiempo. No era tan sencillo como me voy para casa de la abuela. Sí, esas Exacto, redes de apoyo sí. se perdieron. Se O perdieron. se vieron limitadas, ¿verdad? Sí, porque ahí se hablaba entonces que tanto, por ejemplo, los niños como los adultos, los niños eran los que más contagiaban y los adultos eran los que más corrían riesgo en ese Riesgo. entonces, ¿no? Cuando no estaba la vacuna todavía y se estaba todavía buscando la forma de entender cómo actuaba el virus, ¿no? Exactamente, así que definitivamente había mucha desinformación. Interesantemente en una realidad o en una sociedad que nos llamamos muy informados, porque hay mucha tecnología para acceder a la información, pero interesantemente había mucho desconocimiento sobre lo que era la enfermedad y sus implicaciones. Bueno, y todavía mucha desinformación, que era lo peor. Exactamente. Que era lo peor, porque esto viene, ¿verdad? Hay mucha literatura que viene de los huracanes y los temblores, ¿no? De cómo estos fenómenos desencadenan unas oleadas de rumores que son de repetirse tanto, mucha gente los da por cierto, Exacto. ¿verdad? Cuando hay un temblor, aquí lo vivimos, por eso me acuerdo de una literatura de la India, la gente empieza a hablar, viene otro, viene una sacudida, viene una réplica, y la réplica Claro. va a ser mayor que el original. Y en términos de la pandemia, pues eso ocurría, ¿verdad? Gracias que me trae ese aspecto, doctor, porque el escenario de Puerto Rico es bien particular, porque nosotros veníamos trabajando o batallando, no sé cómo, ¿verdad? La mejor palabra para decirlo, asumiendo el reto de los terremotos, del Los huracán huracanes. María, que había sido así, pero tenemos personas, ¿verdad?, que venían asumiendo diferentes eventos naturales, que es lo que trae, ¿verdad?,
la pandemia, de los cuales no tenemos control, existe desconocimiento y pues definitivamente, ¿verdad? Las llamadas en la línea paz se triplicaron. Claro. O sea, eso era una de las, ¿verdad? De las razones para poder justificar. Hace falta, ¿verdad? Hacía falta el exponer la voz de las personas. El que las personas nos dijeran qué realmente significó para ellos la pandemia, y significó estrés, significó conflicto en la familia, significó empezar a sentir mucho malestar emocional, en casos hasta ¿verdad? Desarrollar emocionalmente sintomatologías relacionadas al diagnóstico de depresión o ansiedad, y con eso vino los síntomas físicos, ¿verdad? Claro, que es una parte, de nuevo, para mí esa es la mayor aportación, es bien contundente, ¿verdad? Esa parte de tu... sin descartar, ¿verdad? Lo de la parte psicológica, ¿no? Aquí me hablas, dice, las implicaciones emocionales provocan transformaciones a nivel psicológico y social, generan desasosiego, falta de satisfacción, disfunción y en casos más complicados, una perturbación clínicamente significativa. Es decir, que hay personas que se pueden quedar viviendo la pandemia, entre comillas, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Es así porque cambió el estilo de vida. Y entonces yo siempre recuerdo, aun cuando yo apenas estaba comenzando a investigar, que la persona decía la normalidad, regresamos a la normalidad. Y yo creo que es un concepto erróneo hablar de que ya hay una normalidad, hay una nueva forma de vida. Hay una nueva normalidad. No era aquella que conocíamos hace 2 años. Precisamente por todas ¿verdad? Las implicaciones que trajo en la vida de las personas la pandemia. Yo creo que mirarlo desde esa mirada, que es una de las aportaciones, ¿verdad?, que trae la investigación, es que el profesional pueda mirar a este participante que tiene de frente solicitando un servicio como una persona nueva, que vive una nueva realidad y significa la vida de una forma diferente a raíz de todo lo que vivió por los pasados 2 años. Que quizás no sabe ni cómo significarla todavía, ¿verdad? Yo quiero comunicarle a la audiencia, porque algunos quizás, ¿verdad? Quizás no tienen la base para entender que tu investigación es una cualitativa de método etnográfico. Y alguna gente dirán, 7 participantes. No, es que no son 7 participantes, es que son 7 participantes a los cuales se les hizo una entrevista profunda para buscar toda la información. Y es un trabajo que tarda a veces horas, ¿verdad? Horas entrevistando al sujeto y más todavía horas analizando la información de cada uno y luego buscando las coincidencias, ¿verdad? Porque los seres humanos nos comunicamos y decimos las cosas de forma distinta. Así que buscar esas coincidencias y esas discrepancias de lo que dijeron esos 7 sujetos, pues es bien complicado. Así que, vamos, entiendo como investigador la profundidad de tu trabajo. Y de verdad que para mí fue una experiencia enriquecedora, porque uno lee la literatura, uno ve las investigaciones que relacionadas a la pandemia del COVID en su mayoría son cuantitativas. Te hablan de frecuencias, te hablan de estadísticas, te hablan de porcientos, pero qué bonito poder entender de que ese número de ansiedad responde a no poder tomar decisiones, a no poder planificar, a tener que coexistir con un mismo espacio con mi familia, a tener que adaptarme a un nuevo escenario laboral, a tener que entender que esta taquicardia que siento, que este patrón de sueño alterado, ¿verdad? Y la exacerbación de síntomas de condiciones persistentes como en ocasiones la diabetes, responde a precisamente a la falta de rutina o falta de estructura que dejé de tener, ¿verdad? Durante el tiempo precisamente de las restricciones principalmente. Sí. Me gustaría que nos hablaras de la parte de los resultados psicosomáticos. Pienso, antes de que vayas ahí, que es importante este trabajo que has realizado. Me pongo a pensar si uno tuviera de participantes a niños y jóvenes. Parte de mis recomendaciones. ¿Verdad? Niños y jóvenes.
Pues háblanos de los síntomas Claro, psicosomáticos. Sí. pues cuando hablamos principalmente, fueron 4, en la parte de la experiencia psicosomática emergente, fueron 4 áreas principales, lo que fue la manifestación del malestar físico, la conceptualización de ese malestar, lo que fue la transformación del patrón de alimentación y sueños y cambios en el bienestar físico. Así que cuando hablo de la manifestación del malestar físico, se experimentó como sudoración en las manos, dolor de cabeza, presión en el pecho, insomnio. Estas eran algunos de los síntomas que se estaban, ¿verdad? Que se estaban experimentando, y lo más interesante, ¿verdad?, que nos trae es que muchas veces no conocían su origen. Lo experimento, Claro. pero ¿de dónde? Porque yo siento mi corazón tan agitado. ¿Por qué me tiemblan las manos? Y también porque estoy comiendo mucho, que también fue A una eso señal. íbamos, Sí, La que fue... gente- Claro. que muchas personas después, cuando salieron, era como, me engordé, subí de peso. No entiendo por qué, claro, la ansiedad hace que la gente coma más carbohidratos, más dulces, esa necesidad de comer algo, como de buscar una actividad Exacto. que sacie esa ansiedad. Y por lo general las personas que son o muy ansiosas o que tienen mucho estrés tienden a buscar dulce. Exacto, sí, porque se decía como que no quería comer ensalada. Lo que quería era comer comida dulce, refresco, bizcocho. Comfort foods, como dicen en inglés, ¿verdad? Exactamente. Así que luego de un tiempo se conceptualizó ese malestar físico como una señal para buscar ayuda. Ya al ver que, ¿verdad?, que ya los recursos se estaban agotando, pues entonces buscaron ayuda profesional. Aquí me recuerdas al veterinario de mis perros, que decía, ponle la comida y luego se la quitas, porque el perro come por aburrimiento. Entonces, Los ejemplos. o sea, uno todo el día en la casa, con toda la nevera allí, que a veces no estaba, oye, por los problemas mismos de la pandemia, vivimos Ajá. unos problemas de distribución, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero sí, es demasiada tentación para uno y para los niños, porque los niños tienen unos patrones, volvemos al tema de la rutina. Uno tiene unas rutinas de comer que pueden incluir snacks y que pueden incluir las 3 comidas, y los niños mucho más, ¿verdad? Pero de momento tienes aquella gran tentación de la nevera y de toda la despensa y de toda la compra todo el tiempo. Exacto. Y durante ese tiempo que hubo escasez, o sea, hubo escasez de muchos productos, por lo tanto entiendo que muchos tuvieron que suplantarlos, entendiendo a la medida de su bolsillo, porque también la economía se afectó, Eso es así. el salario de las personas también se vieron afectados, los ingresos de la familia se afectaron, y entonces tener que hacer algunas modificaciones pensando más en qué puedo comer así como de inmediato. Rápido, Sí. como Claro. había que trabajar y atender y todo hacerlo en el mismo espacio, pues algo que se cocine rápido. Algo que se coma para calmar el hambre por un momento. Exactamente. Así que parte de los resultados fue que interesantemente hubo dos situaciones diferentes. Personas que sí, en efecto, aumentaron de peso, ¿verdad? Y por el contrario, personas que no comían Ujú. por el miedo al contagio. Así que en ese sentido, ¿verdad? Parte de los hallazgos se vio esa diferenciación. En el cuanto al patrón de sueño, las temáticas, ¿verdad? Una de las temáticas concurrentes fue principalmente en que podían estar hasta 3 días sin dormir. Así que, que se acostaban a dormir y no conciliaban el sueño, Sí, sí. o pasaban la noche rumiando o pensando, ¿verdad?, en todo lo que les había sucedido durante el día, o en ocasiones dormían en las tardes, así que se acostaban. Así que todo lo que tiene que ver con el ciclo del sueño también se alteró de manera particular, influenciado principalmente por la falta de rutina, ¿verdad? Y por estar en un mismo espacio. Pues si yo voy a estar aquí todo el día. Y no perder de vista que pues la distracción de muchas personas fueron sus celulares, ¿no? Entonces las pantallas hacen que las personas mantengan como
despiertas, Ajá. activas en el celular porque la luz de la pantalla hace que el cerebro procese como si todavía estuviese de día. De día. Entonces muchas personas no conciliar el sueño, se acostaban en su cama y pues lo primero que hacían era mirar el celular y pues ya saben, ¿no? Del Facebook al Instagram, del Instagram al Twitter, del Twitter al YouTube y así sucesivamente. Ajá, Al al Netflix, Netflix. mucha gente, la adicción al Netflix, ¿no? Para quizás olvidar un poco esa situación. Y muchas personas se acostumbraron a que en las noches veían algo para poder dormir. Ujú. Y entonces ahí los patrones de sueño también se veían alterados. También definitivamente el patrón de sueño principalmente vino por el no poder descansar. Ujú. ¿Verdad? El no Bueno, poder- eso por un lado, y por el otro lado, la inactividad física. Porque, porque te si no- movías de la sala al cuarto y del cuarto a la sala, a la cocina, y entonces quemaba uno que 100 calorías al día, 200, no podías salir ni a trotar, Claro. no podías ir al gimnasio, Y pues quienes mucha no... actividad limitada. Y quienes no tenían un hábito de hacer ejercicio dentro de la casa algunos lo lograron, pero fue muy difícil comenzar a hacer ejercicio Exacto. dentro de la Bueno, casa. yo Y- les voy a decir ahí que en la pandemia escaseó, yo gracias a Dios escaseó el equipo de hacer ejercicio. Sí. O sea, no conseguías en las tiendas por departamento nada, ni una cuica, no se conseguía ni una cuica. Y recuerdo que cuando empezaron a flexibilizar tampoco se conseguían bicicletas, por ejemplo, porque entonces hubo un momento dado que hubo una flexibilidad para hacer ejercicios al aire Claro, libre. Entonces ujú. ahí también escasearon, pero también eso, ¿verdad? Uno de los hallazgos fue que hubo un deterioro en el bienestar, bienestar de Claro, las personas claro. precisamente por ¿verdad? Por esa inactividad, y eso trajo el deterioro de condiciones persistentes. Porque al yo pues estar comiendo, no durmiendo bien, pues todas mis condiciones fisiológicas también se deterioraron. Con el tiempo, ¿verdad? Y con el proceso, y aquí la importancia del servicio que recibieron, ¿verdad? De ese proceso psicoterapéutico que lograron entender. Recuerda que tenemos personas que no habían recibido un proceso, ¿verdad? Terapéutico. Psicológico, terapéutico. Entonces lograron entender todas sus circunstancias y empezaron a tomar conductas afirmativas de comportamiento para minimizar pues todas las implicaciones de esta pandemia en sus vidas. Pues aquí como el tiempo vuela, doctora, antes de terminar en este último minuto, que nos cuente algunas conclusiones, tanto de su investigación, pero también me gustaría escucharla a nivel personal. Yo creo que, ¿verdad? Aunque he ido mencionando algunos en Ujú. cuanto al malestar emocional, en cuanto al patrón de alimentación y sueño, en cuanto a que la pandemia fue el detonante para poder buscar un tratamiento psicoterapéutico, yo lo que considero a nivel personal, ¿verdad? Y que fue una experiencia definitivamente de aprendizaje. Una de las cosas que, ¿verdad? Que a lo mejor pensaba ya en los finales, cuando estaba preparándome para la defensa final, yo repasaba lo que había sido el año de investigación y me preguntaba si hubiese hecho algo diferente, y la respuesta fue consistente siempre en decir que no. Bien. La experiencia fue de tanto aprendizaje. Contenta para poder, los protagonistas fueron los participantes, poder escuchar su voz y darle rostro o darle una explicación a todo lo que vemos a través de diferentes investigaciones que son muy, muy válidas y que tanta falta hace. Y yo creo que lo más importante como profesional es cómo nos ayuda esto a mirar a estos participantes que recibimos hoy, ¿verdad? O recibiremos en nuestras oficinas o en nuestros entornos de trabajo. Y yo creo que siempre yo digo, no somos los mismos. Somos fíjate. diferentes, sí, más fuertes, Claro. sí, pero tenemos otra experiencia y hay que validarlo. Y que queremos pensar que la pandemia acabó, pero por otro lado, yo creo que podemos aprender grandes lecciones de ella, y tú has señalado varias bien importantes en el estudio.
Pues magnífico, amigos, hemos llegado como tal al final de este programa. Agradecemos a la doctora Glorimel Rosado Ortiz por haber aceptado esta invitación y contarnos tanto su experiencia y una investigación bastante interesante. Sé que las personas que lo escucharon, muchas se sienten identificadas y muchas sienten como acompañamiento a través de nuestro programa. Claro, me gustaría, ¿verdad? Decir y invitar que nosotros, ¿verdad? Como universidad también tenemos una clínica interdisciplinaria. Si alguien entiende a través de lo que hemos presentado, ¿verdad? Que ofrece servicios, ¿verdad? A la comunidad. Y definitivamente estoy muy agradecida de que me hayan dado esta oportunidad. Sé que ahora estamos en un proceso de esperar para digitalizar, pero parte de estos hallazgos es poder compartirlo. Claro. Poder que nos ayuden y nos guíen tanto a las personas como a los profesionales que escuchan estas aportaciones. Así que agradecida, doctor. Sí, gracias doctora. Seguro. Pues muchísimas gracias, doctora. Les recordamos a todos nuestros oyentes que pueden conseguir la retransmisión de este programa por YouTube en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist desde el Observatorio o a través del formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por haber acompañado hasta el final de este programa. Nos vemos la próxima semana en un episodio más desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatoriopucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.